El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar. Para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. Hola, buenos días. El presidente Noboa dijo en una entrevista antes de salir del país el jueves 27 que los resultados del domingo 16 de noviembre en las urnas, cuando ganó el no, fue un remesón para los asambleístas, ministros e incluso para su movimiento. Acerca de su gestión, comentó que han ordenado la casa y habló de que las cifras de la economía han mejorado. Del gobierno de Noboa, que cumplió 2 años, de cómo dialogar para lograr la unidad y de los desplazamientos al exterior del primer mandatario, hablaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos que le toman el pulso al país. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, la abogada Alexandra Vela, ex ministra de Gobierno, ex legisladora y docente universitaria, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente de la Cámara de Agricultura, analista político y agropecuario, y la magíster Stephanie Macías, estratega en comunicación y manejo de crisis. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Alexandra, comencemos con lo más reciente. El presidente Noboa dijo el jueves en una entrevista antes de viajar a Estados Unidos que los resultados en las urnas fue un remesón, fue la palabra que utilizó, remesón para el gobierno. ¿Qué considera cambiado el gobierno tras ese remesón? ¿Ha visto algún cambio? Bienvenida, abogada Alexandra Vela, buenos días. Buenos días, Thalía, gracias por la invitación a compartir estos momentos de reflexión con un panel tan chévere y tan selecto. Yo creo que es un mérito político saber reconocer cuando se ha producido un efecto de carácter negativo, que es un profundo llamado de atención dado en las urnas frente a la deriva que llevaba el gobierno y a las propuestas que le planteó al pueblo ecuatoriano. Eso es bueno. Lo que a mí me preocuparía más bien es que si es que tu análisis desde el gobierno es que se produjo un llamado de atención tan fuerte que ha dado lugar a un remesón que todos han sentido, en palabras del presidente de la República. Lo que me llama la atención, en cambio, es que como producto de este remesón no se haya hecho un análisis autocrítico suficiente que se traduzca en cambios, que es lo que el país le está pidiendo, y que los cambios más bien que se han producido hasta este momento, que fundamentalmente tiene que ver con un recambio en algunas de las personas en el gabinete presidencial, no se traduzcan. Este llamado a atención no se haya traducido hasta este momento en una modificación, en una autocrítica real, en una reflexión de en qué se debe cambiar y cuál es el mensaje que el pueblo ecuatoriano está enviando, y que en consecuencia no se hayan tomado las decisiones para modificar el rumbo que el gobierno tenía. ¿Qué habría esperado, Alexandra, que si hubo un remesón cambie en el gobierno, o qué habría implicado el remesón en hechos políticos para el país? Bueno, yo creo que en primer lugar un cambio fundamental en las políticas públicas, en la conducta del presidente de la República, en la modificación de los rasgos de carácter autoritario que se han presentado, en un análisis y en un reconocimiento de que es necesario sentarse a trabajar, dialogar y producir, el tipo de política pública
que el gobierno requiere y que el país necesita. Te doy un ejemplo, ¿verdad? O sea, hubiera esperado que el gobierno comunique y que lo haga con transparencia, porque uno de los déficits es la falta de comunicación hacia el país y la opacidad que tiene el gobierno respecto de las decisiones que toma. Gracias, abogada Alexandra Vela. La misma pregunta, Rodrigo Gómez de la Torre. A más del nombramiento del doctor Enrique Herrería, del que hemos dicho y la mayoría de los ecuatorianos han calificado como un acierto, ¿el movimiento en el gabinete es suficiente lo que ha pasado? ¿Cómo creer la reacción del presidente traducida a hechos definitivamente en el quehacer político? Bienvenido, Rodrigo Gómez de la Torre, buenos días. Muy buenos días, Talía. Qué grato compartir con Alexandra y con Estefaní. A ver, creo que tú definiste algo interesante y el presidente lo definió, más bien dicho, tú lo has parafraseado, en el tema de poner en orden la casa. Y ahí yo comparto con Alexandra, porque lo que ha hecho es poner en orden la casa, o sea, cogió las sillas y les cambió de sitio, acomodó un par de cuadros y trajo un cuadro nuevo, que es el caso de Enrique Herrería. Pero de ahí todo el resto son los mismos, haciendo la analogía de la casa, son los mismos muebles, los mismos adornos, simplemente cambiados de ubicación. La silla del comedor la pasamos a la sala y la de la sala al comedor. No ha habido mayor cambio. Y yo sí me quedo con una inquietud, el presidente debe cambiar de rumbo. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el rumbo en el que estamos llevando? Un ejemplo puntual, el caso de Cuenca. Cuenca, previo a la marcha, una marcha multitudinaria, más allá de mis opiniones con respecto a la minería, una marcha multitudinaria, previo a la marcha, Loma Larga iba porque iba. Luego, y ya no nos interesa el proyecto y ya no queremos hacerlo. Por otro lado, la ministra de Energía, nos dice que no vamos a dejar las reservas bajo suelo. Las últimas declaraciones ahora en Belém, en Brasil, por el efecto de la COP30. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a ver la política, digámoslo así, de los últimos 24 meses en materia petrolera, lo que vemos es un cambio de fichas permanentemente en Petroecuador, renuncia tras renuncia, pero no vemos un incremento de producción, no vemos un proceso real de construcción en esa línea. Creo que lo que sí vemos de manera permanente es este concepto de la bonocracia que se denomina ahora, es la repartición de bonos, y justamente hay anuncios de tinte populista en los procesos previos a la campaña, como fue el incremento de salarios del sector público, que luego ya decidieron que era mejor no. Entonces yo no veo una línea de consecutiva en lo que sería una política estable de Estado, sino más bien una acción y reacción. O sea, hacemos esto, el pueblo reacciona de esta manera y tomamos otra línea. Yo creo que nos falta definir cuál es la política de Estado que llevamos, y si algo puedo corroborar o pensarlo de manera permanente es, a lo largo de estos 24 meses hemos visto de manera clara y sostenida este proceso de acción-reacción. Hemos vivido un estado de propaganda permanente donde el gobierno nos repite y nos repite lo que le interesa que se repita, y cuando se topan temas sensibles como ¿qué mismo pasó en el Canal 10 el 9 u 11 de enero del 2024? Se cambia la pregunta. Se cambia de tema. Cuando hablamos de Progen, se cambia de tema. Cuando hablamos de ATM, se cambia de tema. Voy a recordar el tema del proyecto de Sacha, por ejemplo, que saltó el tema que se iba a entregar el campo Sacha para una mejor producción con unos, curiosamente, $1.500 millones, y digo curiosamente porque es exactamente el mismo valor que se planteó en el gobierno de Lasso, que se suspendió, en el gobierno de Moreno, que se suspendió, en el gobierno, y ya se me va con los años la memoria del que estuvo antes de Moreno, que ya ni mencionarle, pero hemos vivido esto, que refleja la opacidad que Alexandra hace referencia.
Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre, con memoria selectiva, ¿no? Para no acordarse de un gobierno. Cosas uno se olvida. De un gobierno pasado. Stephanie, ¿cómo valora la reacción del gobierno al revés en las urnas? Mencionaba que el presidente usó un término, ¿no? Un remesón, habló él el jueves en una entrevista antes de viajar a Estados Unidos, y de lo que dijo él, que ha puesto el orden en casa, son palabras de él en el tema económico, dijo que se ha puesto la casa en orden. Bienvenida, Stephanie Macías, buenos días. Hola, buenos días, y para mí, imagínense, un honor poder compartir el panel con ustedes. Yo creo que primero vamos desde el principio. Noboa arranca como un shock generacional. Llega desde atrás, se veía en el debate se veía medio viable, el chaleco antibalas, llega con una coalición anticorreísta, pero más que nada el chaleco no fue solo accesorio, era un símbolo que el país recibía de lo que estaba pasando, que era violento, incierto, y él llega con esta propuesta que era control, orden y eficiencia. ¿Qué es lo que sucede y qué estamos hoy? Hoy ya el país ya sabe quién es un presidente joven que tiene impactos y conectó con una generación que buscaba orden, renovación, pero hoy le toca una etapa mucho más compleja, que es la de convertir ese impulso de alguna manera, ese impulso inicial en resultados sostenibles. Y con ello creo que uno de los grandes retos, y cuando él dijo, él no solo habló de remesón, ayer usó la palabra tienen que volver a territorio. Y ahí quiero hacer un análisis de los cambios que mencionó Alexandra. Yo creo que a pesar de los cambios que se hicieron de cuadros, creo que pudiésemos leer hacia dónde va. Fortalecer la Secretaría Jurídica de la Presidencia nos habla de que va a intentar sí o sí hacer las alianzas necesarias para hacer las reformas vía asamblea. Y dos, que tiene claro que la Corte hoy va a necesitar, si quieres ponerlo, alguien que construya ese puente desgastado o que lo transite de un lado al otro. Dos, volver a Zaira Rubira a Ministerio al MIES es una jugada interesante. Y para los que no están escuchando, ¿por qué es una jugada interesante? Recordemos que la ex ministra Rubira y ex gobernadora del Guayas, de alguna manera dentro del gobierno se la responsabiliza por haberle dado Guayas. ¿Por qué? Porque una de sus fortalezas es territorio. Regresarla al MIES es una lectura que nos deja ver que el gobierno no solo va a activar el tema de bonos, sino que va a volver a territorio. Una pregunta, Stephanie, discúlpeme la interrupción. Haberle dado Guayas, no entendí eso, la señora Rovira, porque yo tengo entendido que perdió también en Guayas, ¿no?, las elecciones. No, pero cuando fue la segunda vuelta, ellos responsabilizan de haber dado Guayas porque Rovira hizo una campaña muy fuerte de territorio en Guayas para que Guayas se virara en la segunda vuelta. Entonces, ella es conocida dentro del gobierno por ser muy buena y fortalece en territorio. ¿Por qué menciona territorio? Porque ayer cuando el presidente dijo lo de la movida, habla de volver a territorio. Entonces, ese me parece que es un tema interesante. Dos, poner a Harold Urbano, que estaba en MIES, en trabajo, también habla hacia que de alguna manera la narrativa, especialmente en laboral, se sensibilizará más o se hará más en el tema social, solo entre los análisis de esos cambios y hacia dónde pudiesen estarse dirigiendo. Pero en resumen, yo creo que si hoy estamos viendo lo que después de las entrevistas de ayer y el espectro hacia dónde va el gobierno, creo que va a territorio. Creo que podremos ver tal vez unos gabinetes itinerantes como hacían otros gobiernos, en los cuales la presencia del Estado estará en cada provincia, demostrando no solo presencia, sino demostrado capacidad de gestión. Hoy el gran reto es dar resultados medibles. Stephanie, o sea, me interesó eso de los gabinetes itinerantes. Sería una de las cosas más que se repite del correísmo, ¿no?, teniendo ahí de asesor a Jarrín en el Palacio de Gobierno. Pero lo que pasa es que los gabinetes itinerantes vienen desde antes. Recordemos que antes de Correa no me acuerdo cuál. No, me refiero a Latinoamérica. Acuérdense que Álvaro Uribe es uno de los más conocidos en hacer eso. Álvaro Uribe, su fortaleza era su recorrido el país entero. ¿Y por qué creo que es importante y lo hemos copiado en toda Latinoamérica?
porque si va, lo que está pasando hoy es que va un ministro, va otro ministro, va el presidente, pero no es lo mismo que tener a toda la fuerza del Estado y todas las provincias sabiendo, escuchando y sintiendo la presencia en los diferentes proyectos que están haciendo. Uh-huh. Y si no están haciendo, por lo menos escuchándolos. Porque si algo creo que debiesen esta movida de los nos es entender que si bien es cierto, te metieron 4-0, estás primero en la tabla y la pregunta es no solo identificar qué pasó con tus jugadores, sino quiénes son los jugadores del equipo contrario. Porque ahorita no hay un DT del equipo contrario. Lo que hay es movimientos ciudadanos, jóvenes, que decidieron rechazar la propuesta. Lo interesante, y yo me uno a la lectura de Alexandra, debiese el gobierno estar haciendo una lectura pormenorizada de entender. Por supuesto ganó el no, pero ¿cuáles fueron los matices del no? Ya vamos a hablar de eso, Stephanie, porque vamos a repartir un poquito aquí la palabra. Muchísimas gracias. Y qué bien que recordó lo de Álvaro Uribe, porque le cuento, estaba el diario hoy en su apogeo, además obviamente después vino la arremetida del gobierno de Correa que llevó al cierre, ¿no? Y yo recuerdo haber escrito un artículo, y digo porque yo escribí además con el titular, que era una copia de Uribe, lo de los gabinetes itinerantes. Ya puede imaginarse, el gobierno revolucionario de la izquierda no admitió eso, pero yo había escrito de tal manera que la gente pensaba que estaba escribiendo de Correa y total estaba describiendo los gabinetes de Uribe. Qué bueno que recordó eso, me encanta, Stephanie, gracias. Alexandra, una sugerencia, yo prefiero que deje los audífonos al lado y use directamente el teléfono, porque se le va a escuchar mejor. Y otra de las cosas que dijo el jueves, la entrevista del presidente con el señor Yunda antes de ir de viaje, es que va a insistir en los cambios, ¿no? Y que ahora hará vía reformas constitucionales, tal como habíamos dicho, muchísima gente en el Ecuador, varios sectores dijo que no necesitaba la constituyente, sino que hacer las reformas a través de la asamblea. Él anunció que lo iba a hacer allá. Y entonces es un tema interesante, Alexandra, que parte de los cambios que pensaba hacer el presidente vía la consulta popular pidiendo que le autoricen ir a una constituyente, la puede hacer a través de la Asamblea Nacional. Sí, en realidad, digamos, para completar lo que la conversación inicial y enseguida te contesto a la pregunta, el problema fundamental es que no importa si es que tú te quedas encerrado en Carondelet o si tú vas a territorio, cuando en cualquiera de las dos circunstancias tú tienes que indicarle al país hacia dónde quieres ir, a qué puerto vas a llegar. Y el problema fundamental del gobierno es que no le dice al pueblo ecuatoriano, no le ha dicho durante los últimos 2 años a qué puerto quiere llegar, a dónde quiere conducir el país y de qué manera lo va a hacer. Y creo que mientras este tema no se resuelva, tú puedes ir a territorio y lo que podríamos esperar de allí, como dice Stephanie, por los cambios al interno del gabinete, lo que podemos esperar es una profundización del tipo de política que no es una política pública sostenida, ¿verdad? Sino que es como que una reacción con bonos fundamentalmente, que es una práctica que te puede dar un resultado en un momento determinado, pero que no se convierte necesariamente en una política pública de carácter social. Y lo que se demanda en este momento es políticas públicas sostenibles en el largo plazo. Política pública. ¿De qué estamos hablando? Materialicemos, pongámonos exactamente, ejemplifiquemos para nuestra audiencia qué es la política pública, cuál sería ese déficit que le hace falta al gobierno, Alexandra. Por ejemplo, un tema, yo estoy de acuerdo en que se han tomado algunas decisiones muy importantes en el área económica y que se ha logrado asumir, digamos, un equilibrio en ciertos indicadores del área económica. Pero todavía tienes problemas serios en esa área sobre los cuales tú no puedes dar un resultado definitivo. Te doy un ejemplo. Es correcto que
que tú vas a tener en este año un crecimiento, tal como está la proyección del Banco Central, entre el 3 y el 4% del PIB. Correcto. Está bien. ¿Ese es un logro? Sí. ¿Qué va a pasar el próximo año? Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque gran parte del componente que tú tienes en el crecimiento del 3% al 4% del PIB en este año es producto del rebote. El año pasado hubo una caída importante, entonces el efecto que se produce para el año siguiente es el rebote. El problema es de fondo, y por eso hablo de política pública, no es que se produzca ese resultado en un año. Lo que necesitamos es que la política pública económica le permita al Ecuador mantener un crecimiento que debería ser equivalente o superior al 5% del Producto Interno Bruto durante por lo menos 10 años, los 10 años siguientes, de manera que esto pueda garantizar un crecimiento económico que le permita al país superar las condiciones actuales, crecer, permite tener empleo, permite garantizarle a los jóvenes ecuatorianos una generación de jóvenes, además, que es la generación más preparada que tiene el país y cuyos índices de ausencia de empleo, de falta de empleo, son demasiado grandes como para no tenerlos en cuenta. Entonces, cuando hablamos de una política pública, estamos hablando de este tipo de medidas que son necesarias para que, en primer lugar, no estemos dependiendo en un gran sector de la población ecuatoriana para reducir las condiciones de pobreza de que el Estado nos dé un bono, sino que estemos en condiciones de tener una fuente de trabajo, de crear un emprendimiento, de garantizar que ese emprendimiento puede funcionar, de manera que cada uno de nosotros pueda, independientemente como persona y como familia, tener las condiciones económicas, sociales, de seguridad que le permitan ser autónomo. Ok, porque sí, exactamente. Política no es mantenerte en la pobreza, eso es exactamente lo contrario. Ahí nos quedamos en este primer bloque, Alexandra, y muy bien explicado lo de las políticas públicas, y en verdad eso le da sostenibilidad al Estado. Y también el presidente mencionó en la entrevista del jueves que el desempleo ha pasado de 4% a 3.6%, por lo que él dice que están realmente poniendo la casa en orden, y ojalá eso se podría ver. Eso sí que no está Eso es bien, una cifra que dijo el presidente, hay que rebatirle a él. Sí, permítame aquí hacer una pausa. Alexandra, tengo que hacer una pausa aquí, la primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi? Que Claro los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro, la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, analista político y agropecuario, la magíster Stephanie Macías, de Estrategia en Comunicación y Manejo de Crisis, y la abogada Alexandra Vela, ex ministra de Gobierno, ex legisladora y docente. Rodrigo, sigamos analizando, porque estamos aquí analizando la gestión del presidente. ¿Cuál sería un logro del gobierno de Daniel Noboa en estos 2 años? Porque claro, decía Stephanie que hizo una aproximación a cómo recibió el poder el presidente. La economía estaba fatal. Después llegó bruscamente todos los actos de violencia, ¿no?, del crimen organizado, y bueno, eso han sido 2 componentes enormes en este país. Pero lo que quiero es saber cuál es, a su criterio, el logro, si es que hay un logro del gobierno de Noboa en estos 2 años, Rodrigo. Yo quiero dejarte algo primero sobre la mesa, que también me he dado vueltas sobre la entrevista del día jueves.
presidente es entrevistado por un propietario de medios de comunicación que fue exalcalde de Quito y que está en las encuestas para terciar a la alcaldía de Quito. No sé si eso es casualidad o es una antesala para ver si lo quemo como precandidato o lo apoyo como precandidato. Esto solamente lo dejo sobre la mesa porque es algo que me ha hecho mucha bulla mentalmente hablando. Ya, creo que un logro del presidente es haber más o menos, y voy a hablar en términos políticos primeramente, ha conseguido polarizar al país en dos ámbitos. En este momento tú tienes ADN representado por Daniel Noboa, casualmente es las mismas siglas del nombre en otro orden, y tienes a Revolución Ciudadana, liderado entre comillas, y aquí sí lo pongo entre comillas por Rafael Correa, cuyas siglas también coinciden con el nombre, en esos dos ámbitos, y prácticamente el resto de movimientos y partidos políticos no están apareciendo en la palestra ni en el imaginario. Ya, creo que en términos políticos es marcar la cancha y decir, la asamblea se divide en correísmo y anticorreísmo. El resto no está. Algo se menciona a Pachacutic, pero Pachacutic vota, algunos con ADN se pelean un día, se hacen de a buenas al día siguiente y se vuelven a pelear. Pero ya no hablamos de los 200 y pico de movimientos o los, creo que son 27 o 30 partidos políticos que también están vigentes jurídicamente en el Ecuador. Entonces ese creo que políticamente es un logro. Ahora creo que una de las falencias del presidente es lo vinculado que se le ha visto, sea por quien me has mencionado tú, Fausto Jarrín, o quien acaba de salir de presidencia, de la parte de comunicación, Marcela Holguín, o la misma vocera de la presidencia, Carolina Jaramillo, ex correístas y de médula, con las otras cosas, y las prácticas del correísmo que están siendo permanentemente vigentes, y lo que menciona Stephanie es cierto, podremos estar retomando gabinetes itinerantes, que era justo la lógica populista, sea de Uribe, sea del correísmo. Inclusive esta lógica comienza con el presidente Gutiérrez, que hizo algunos en su corta presidencia. De ahí el tema económico, yo creo que en el tema económico hay algunos ámbitos que hay que recalcar. Se ha continuado y se ha reforzado el tema de acuerdos comerciales, y creo que tenemos ahorita una lógica de acelerar el tema de acuerdos comerciales. El representante que tenemos, nuestro embajador en Emiratos Árabes, es un abogado nato en lo que tiene que ver con comercio internacional. De igual manera tenemos a alguien en Estados Unidos en la misma línea del sector productivo. Y si algún revés hemos tenido, ha sido más bien por la política curiosamente igual errática del presidente Trump, en donde ya esperamos llegar a un acuerdo mucho más concreto de lo que se ha tenido hasta el momento. Pero creo que el tema de comercio internacional sí es otro logro. El tema del crecimiento económico en buena medida es rebote, y creo que sí le debo reconocer al presidente que, a pesar del incremento del IVA del año pasado y estos impuestos temporales, que yo les tengo pavor porque son cada impuesto temporal es más permanente que el anterior, y los temporales por una sola vez, por cuarta vez, son peores. Creo que no ha habido reformas tributarias muy muy fuertes o que cambien mucho las reglas del juego, porque eso sí ayuda a ahuyentar la inversión. Y esto lo dejo anticipado. O sea, yo sé que el gobierno tiene un problema de presupuestario importante, y más bien en ese ámbito el sector privado, con algo de estabilidad normativa, es el que ha podido desarrollar el crecimiento de exportaciones, el crecimiento de ventas. Esos son grandes logros del sector privado, cuando le dejan trabajar y no le están poniendo los nefastos dobles impuestos al patrimonio, por ejemplo, porque son nefastos. Y cuando esos dobles impuestos al patrimonio, ¿por qué digo doble? Porque ya para consolidar el patrimonio tú ya pagaste impuestos a la renta sobre las utilidades, adquieres un bien y luego te ponen un impuesto sobre lo que ya adquiriste. Creo que deberíamos seguir más bien en esa línea, y el sector privado con algo de estabilidad puede crecer. Y yo creo que es el que está dando resultados. Gracias. Efecto rebote, indiscutiblemente. Gracias, don Rodrigo Gómez de la Torre. Sí, yo creo que en lo económico
Y eso le quiero preguntar a Stephanie, que cuando me gustó del informe que ella hace, porque es una persona bien estructurada en los análisis que hace, había usado una frase, ¿no?, que dijo que el gobierno había pasado de la épica a la acción. Entre esas cosas de la acción, entre esas decisiones, sería el tema económico, que como ha referido Rodrigo Gómez de la Torre, se ve, ¿no?, que ha hecho un trabajo sobre todo para hacer acuerdos comerciales. Estamos ya uno que ya se firmó recientemente con Corea, el de Estados Unidos tiene su propia lógica, sigue avanzando el de la Unión Europea, que se hizo ya tiempo atrás, y creo que vamos a hacer algo con Brasil. Ahí sería la acción en eso, en el tema económico está más reflejada la acción, Stephanie. De la acción, sí, y yo le añadiría temas como, uno, la toma de decisiones duras, la eliminación del diésel. Fue una decisión dura pero necesaria, fue una apuesta riesgosa y a la final lo tienes y era necesario. Dos, creo que uno de sus aciertos también pudiésemos hablar del control. A pesar de que la inseguridad sigue siendo, la violencia sigue siendo no solo, según las encuestas, la primera preocupación del país y la siguen sintiendo, el hecho de que se siente una mano dura y tengas a un vocero como es el ministro Reinberg y hayas extraditado a Fito, creo que es un acierto en esa mano dura de que no habrá piedra sin ser movida para buscar a los líderes, y eso creo que es un acierto. Si bien es cierto, todavía queda debiendo en la parte de la violencia en las calles, toda la activación. Creo que eso podemos rescatar. Y una de las cosas que me voy a poner un poco filosófica, política, una de las cosas que le reconozco es que el 30% del electorado son jóvenes de 38 a 20. Recordemos que el Ecuador es uno de los países en Latinoamérica más jóvenes. Nuestro promedio de edad es 29 años. Una cosa les reconozco es que activó a los jóvenes en la política. Muchas veces hablamos que los jóvenes no son políticos, pero si algo yo rescato de esta consulta popular es que finalmente nos sentamos a discutir. Yo quiero invitarlos primero, la academia invitó a especialistas, los medios invitaron a especialistas, las redes, que normalmente es un espacio de debate con epítetos y violencia, pudimos ver especialmente en la última pregunta gente debatiendo sobre el tema. Entonces, si bien es cierto, trajo a los jóvenes, les dio el spotlight necesario y todavía hay retos, el hecho que los jóvenes estén activados en política es importante y es importante para la democracia. Y dos, lo que decía Rodrigo sobre los partidos, si bien es cierto hoy no hay partidos de jóvenes o probablemente haya movimientos populares, si alguien generó y reprodujo mensajes para penetrar el mensaje, fueron estos jóvenes, estas asociaciones sociales, ciudadanas, ambientales. Entonces sí rescato el hecho de una activación y una participación importante de los jóvenes. Gracias, Stephanie. Sí, y la generación Z se está moviendo en el mundo, ¿no? Acordémonos, hace poquito en Katmandú, toda una movilización tan gigante que hubo cambio de gobierno, y en México hace 15 días también. O sea, eso estaba moviéndose la generación que pensaban que no iba a activar en política. Vuelvo contigo, Alexandra, para preguntarte ¿qué le dijo el país al gobierno al responderle no en las 4 preguntas? A ver, yo creo que fundamentalmente y teniendo la data y del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Todavía hay que revisar bastante en este sentido. Yo creo que uno puede sacar ciertas conclusiones de carácter general, pero que todavía hay que hacer análisis para ver exactamente qué fue lo que cada sector le dijo a la conducción del presidente de la República. Y yo creo que es muy importante para todos, y quisiera dejar sentado claramente ese principio de carácter democrático, que uno puede en una convocatoria, una consulta, ganar o perder, que uno debe saber interpretar tanto los resultados de un triunfo como de una derrota, pero que de ninguna manera la derrota en una consulta puede significar que se ponga en riesgo ni la continuidad del gobierno, ni el cumplimiento de su mandato, porque eso sería profundamente antidemocrático. Uh-huh. Y no está el país para repetir semejantes cosas, además que estamos muy lejos de eso. Yo quisiera poner un elemento adicional en el análisis sobre
sobre el tema de qué significa, cuál es el resultado real del llamado de atención, ¿verdad? Y lo hago de la siguiente manera. A pesar del llamado de atención, hay que tener en cuenta cuáles son las grandes ventajas que el gobierno tiene y cuál es la solidez que el gobierno tiene para poder llevar adelante las propuestas de reforma y de cambios que se propongan. En primer lugar, es un presidente que tiene un altísimo reconocimiento y que tiene, de acuerdo, si hiciéramos, digamos, una traslación, tiene entre un tercio y el 40% de personas que están a su favor. Segundo, tiene consolidado el ejercicio de la función ejecutiva y tiene una amplísima influencia en otros de los poderes del Estado. Tiene una mayoría sólida en la Asamblea Nacional que le permitirá avanzar las reformas de carácter constitucional o legal que se propongan. Tiene una amplia influencia sobre el Consejo de Participación Ciudadana, sobre el Consejo de la Judicatura y sobre algunos y eso es bueno gobiernos o malo de carácter seccional. Alexandra, perdón la interrupción, ¿y eso es bueno o malo que tenga influencia en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque hay independencia de funciones, o eso es lo que la democracia plantea, ¿no? Sí, pero una cosa es el ideal de lo que plantea la democracia y los hechos que tenemos delante. Entonces, lo único que yo quiero señalar con este tema es que a pesar del llamado de atención y de la derrota, que es imposible tapar con un dedo, ¿verdad?, en la consulta, que lo que marca es una indicación para que cambies el rumbo, el gobierno tiene las fortalezas necesarias como para poder llevar adelante un programa de gobierno que es lo que le ofreció al pueblo ecuatoriano. Entonces, y no hay que perder de vista eso. Por lo tanto, cuando el presidente de la República dice en la entrevista del día jueves 27 que ha decidido llevar adelante los procesos de cambio a través de reformas constitucionales, a través de la Asamblea Nacional, bueno, ese es un camino que está abierto y por el cual él puede transitar hacia realizar aquellas reformas importantes y que el país está esperando que se produzcan. Por ejemplo, creo que una de las reformas que el país espera y en donde existe un consenso es la eliminación del desastre de la función que representa el Consejo de Participación Ciudadana. Y que creo que todo el mundo, no solamente es que obtendría un respaldo de su mayoría legislativa en la Asamblea Nacional, sino que obtendrá el respaldo de la ciudadanía para llevar adelante esa reforma que además es importante que se haga. Entonces, el tema aquí es avanzar en esas reformas, utilizar esta fortaleza que el gobierno tiene y tomar en cuenta aquellos llamados de atención que el pueblo ecuatoriano ha hecho para conseguir encontrarnos en un proyecto de carácter nacional que hace muchísimo tiempo que el país no tiene, del cual carece, y que es fundamental para poder enfrentar el riesgo más grande que tenemos, que es el problema de la seguridad y la necesidad que existe de que esa política de seguridad se convierta en una política de carácter multidimensional y que pueda ayudarnos a llevar adelante un proceso absolutamente indispensable para vencer al narcotráfico y a la delincuencia organizada transnacional. Gracias, Alexandra Vela. Rodrigo Gómez de la Torre, a riesgo de que me salte los temas, pero la idea es un poco tener un balance de todo lo que ha sucedido, ¿no?, en estos 2 años, matizado con los hechos últimos como la consulta y las declaraciones del presidente, que fueron las primeras hechas 11 días después de la consulta en la que se perdió, en la que ganó el no. Recién hizo una primera declaración, digamos, aparte del tuit que puso la noche del domingo 16. Y la idea es preguntarle, Rodrigo, si es posible, por ejemplo, un acuerdo con el sector empresarial. ¿De qué dimensión debería ser? Para tocar el tema que Alexandra mencionó al finalizar, el tema de la seguridad es tan grave en el país que se desangra las cifras con las que va a cerrar el país
de hechos, de homicidios, realmente sobrecogen y es fatal. Cuando uno trabaja en un medio internacional, intenta que esa cifra no esté, pero no se puede eludir de esa cifra. Y para eso se necesita sí un acuerdo también, Rodrigo. Y siendo como es vinculado al sector de la producción, ¿cómo visualiza que podría ser ese acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial para este tema tan grave? A ver, yo creo que hay experiencias vividas y el caso de Medellín es uno de esos, en donde no es que dejaron de haber cifras de fallecimientos, no dejaron de haber cifras complicadas en la época, estamos hablando de la época de Pablo Escobar, sino se bajó un poco el volumen, como se dice ahora, de cada uno de los asesinatos o problemas que hay en términos de seguridad, porque parecería que la crónica roja potenciada es lo que vivimos en el día a día, ¿ya? Eso creo que podría ser uno de los primeros acuerdos con el sector privado. Creo que hay otro tema que es fundamental, y me mantengo un rato en Colombia. En Colombia la política pública se la maneja en base a consensos, y obviamente no es un consenso con el presidente de turno, sino es algo que va por sobre los gobiernos históricamente, y Alexandra en esto lo explicó claramente. Pero ese es un tema que necesitamos. Aquí estamos hablando de que vivimos y esto no es actual, esto es un tema desde hace rato, vivimos con políticas de funcionario. Cambia el ministro y lo primero que quiere hacer es sacar su política agropecuaria, su política industrial, su política turística. El caso de Perú, cuando sacó su marca país, es la misma marca país desde hace 20 años. Aquí creo que vamos por la cuarta o quinta, que a veces ni concretamos, solamente quedamos en el anuncio. Ese tipo de situaciones es donde el sector privado debe activarse, y no necesariamente, a veces estará de acuerdo con el gobierno y habrá que felicitarle al gobierno por algún logro, pero también no tener miedo en decirle al gobierno, vea, perdón, esto no es correcto y hay que cambiar en estos ámbitos. Caso contrario, el gobierno, al no recibir voces críticas, que muchas veces en el círculo cerrado de Carondelet no llegan, y esto ha pasado con muchos presidentes, los medios de comunicación son los que juegan ese rol a través de un equilibrio de opiniones, donde no tengamos medios de comunicación ni del un lado ni del otro, o tengamos equilibrados de ambos lados, digamos lo mejor. Creo que esos son temas fundamentales y el gobierno creo que debe escuchar más. Creo que eso es fundamental. No siento que el gobierno escucha, creo que el gobierno oye más de lo que escucha. Y creo que la diferencia en el verbo es importantísima. Gracias por la sutileza, además, Rodrigo, y realmente por simplificar, para ganar tiempo. Aquí permítanme hacer una nueva pausa. A la audiencia le recuerdo que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito además a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. ¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi? Que claro los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro, la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando la magíster Stephanie Macías, de Estrategia en Comunicación y Manejo de Crisis, la abogada Alexandra Vela, ex ministra de Gobierno, ex legisladora y docente universitaria, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente de la Cámara de Cultura, analista político y agropecuario. Y en verdad yo les agradezco porque están haciendo un buen aporte, matizando además las diferentes temáticas que yo les estoy planteando. Stephanie, ¿cómo se organiza un diálogo en el país? Eso es lo que
más ha repercutido después del pronunciamiento del país en las urnas, porque por ejemplo en la asamblea hay dos bloques grandes, ¿no?, que no logran juntarse, pero quizás si es que la asamblea, digo yo, y esa es la pregunta que le planteo a usted, si hace un mea culpa de los errores que ha cometido, por ejemplo, al tramitar leyes que no estaban bien elaboradas, al imponer materia que no había sido debatido en la primera y que después eran aprobadas sin que conozcan siquiera en la comisión, y al, por ejemplo, dar paso cuando no había unidad de materia, si es que se reconoce, porque ¿cómo se enmienda si es que no se reconoce el error? ¿Cómo visualiza usted que podría la Asamblea Nacional dar un paso adelante para recomenzar 3 años y medio que queda del gobierno? Bueno, yo creo que la pregunta que me ha hecho es la más difícil. ¿Y por qué? Porque ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre todos? O sea, esto de la polarización política lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en todas partes. Creo que la primera parte sería cómo nos ponemos de acuerdo con el familiar o pariente en la cena de Navidad que piensa que es acérrimo, apoya al partido A o al partido B. La asamblea solo refleja lo que está pasando en las calles. Con esto en mente, sí creo que el pragmatismo propio de un político, que aquí viene algo que no hemos mencionado, que es si bien es cierto, los jóvenes traen muchísimo la vieja política, pero en la buena connotación. Los políticos con canas, con suelas desgastadas, que conocen el país y sus formas, son importantísimos en el momento de reconstruir estos puentes. ¿Cómo reconstruimos estos puentes? Considerando los viejos políticos, también entrando a la mesa de negociación a las personas con canas que han sabido y han estado empapados de la política en general. Solo para ponerles un número, el 82% de los ciudadanos responsabiliza del status quo a los políticos y en especial a la asamblea. Los números, a pesar de que han subido, hablan que solo el 12% de la ciudadanía apoya la gestión de la asamblea. Entonces, con esto no solo es cómo reconstruyes los puentes, cómo lo haces teniendo la legitimidad de vida ante los ojos de la ciudadanía. Eso es uno de los grandes retos que hay que considerar para volver los ojos no solo a la Asamblea, sino a la Corte Constitucional. Y con su expertise en manejo de crisis y experta en comunicación, ¿qué paso sugeriría en la Asamblea, que hay dos grandes bloques, el bloque de ADN y el bloque de la Revolución Ciudadana? Y claro, la Revolución Ciudadana lo primero que pide es su cupo en el CAL, que parece que legítimamente le correspondía, ¿no?, porque son la segunda fuerza política allí, y no se da paso. ¿Cómo sugeriría, qué sugeriría para comenzar a que conversen, no por el bien de ellos, sino por el bien del país, porque este país necesita realmente tomar un rumbo, como decía Alexandra Vela? Yo creo que hoy las cosas están un poco más complicadas porque, a pesar de que anhelamos todos una conversación, recordemos que 2027 ya comienzan las seccionales. Entonces esto significa que de enero a septiembre todos los que quieran ser considerados para posibles candidaturas locales van a querer generar una plataforma nacional, y la plataforma nacional se gana con mayor espacio en medios, y mayor espacio en medios significa más crítica al gobierno, y desde el lado del correísmo en la asamblea también generar y puntualizar todo lo que está mal. Pero sí creo que hay que apostarle a las mayorías móviles, en las cuales, si bien es cierto no hay solo dos bloques, hay unas minorías móviles que sí puedes llegar con el grupo, con el indigenismo, con partidos cristianos. Sí hay movimientos locales que pudiesen hacer. La pregunta es si logran los números famosos. Recordemos que 70, 77 y 80 han sido los números que han logrado en las últimas pasar ciertas leyes. Para cambios importantes, Alexandra, usted me puede corregir, para cambios importantes vas a necesitar, me parece que 110 o 111. La pregunta es cómo llegas a esos números. Creo que con los independientes y los partidos pequeños y los movimientos locales no llegas a ese número solo. O sea que sí o sí vas a necesitar convencer a un par de correístas para lo que son cambios profundos. Ajá, y ahí, por ejemplo, gran trabajo para la flamante ministra de Gobierno, ¿no?, que además Natalie Morillo proviene de la Asamblea Nacional. Gracias, Stephanie Macías. Alexandra, en los últimos días ha habido la polémica por la agenda internacional del presidente Noboa,
que un boletín oficial finalmente el día jueves anunció 5 viajes para los próximos 2 meses. Y usted, que fue también secretaria de la administración, también que fue traído tantos cargos importantísimos, ¿cómo antes se informaba? Porque yo me acuerdo, toda la vida he hecho periodismo, uno sabía exactamente quiénes iban, a dónde iban, con quiénes iban, y se conocía todos los detalles. Es más, durante años, casi toda la vida, también cuando no había ese avión pequeñito, sino se usaba el avión de TAME, los periodistas de los diferentes medios acompañaban en los viajes internacionales y eran testigos, ¿no? Y narraban de acuerdo a su criterio, a su perspectiva, para sus audiencias distintas, el viaje presidencial. ¿Qué le ha dejado a usted este boletín mediante el cual se informó de 5 viajes del presidente para los próximos 2 meses? Sí, quisiera contestarle a Stephanie porque creo que es importante. Claro. Hay una reforma, se hizo una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, y esta reforma solo requiere, por lo tanto, digamos, en este momento ya no requieres 2/3, o sea, mayoría calificada para la aprobación de las reformas constitucionales. La reforma que se aprobó en consenso con entre el grupo de ADN y la Revolución Ciudadana fue una reforma que permite aprobar reformas constitucionales con mayoría absoluta. De manera que con la mayoría que tiene el gobierno en este momento es posible realizar los cambios, y creo que ese es un tema positivo. Ahora, respecto de los viajes, yo creo que el problema fundamental es que la comunicación, la vía de comunicación entre el presidente de la República, la función ejecutiva, los ministros, las personas que están en la política, en la Asamblea Nacional o en cualquier otra función del Estado, requiere necesariamente transparencia. Y cuando esa transparencia se ve afectada, entonces la mayoría de los ciudadanos no sabemos cuál es la razón importante o no tan importante que produce el hecho político que observamos. Entonces retomo el tema del anuncio. Cuando el anuncio dice el presidente de la República se va a ir de viaje durante 30 días más o menos, casi 30 días, fuera del Ecuador, y se va a ir a Emiratos Árabes, a Abu Dhabi, a no sé dónde. Y luego va a regresar poco más o menos para estar una semana aquí, pasar Navidad aquí, y otra vez se vuelve a ir. Y no se le dice con qué personas de la comitiva presidencial integran la comitiva presidencial, con qué personas se va a reunir, cuál es la agenda de la reunión y cuál es el efecto que se está buscando. Entonces todo el mundo empieza a especular porque no sabes cuál es la agenda que el presidente tiene previsto. Y entonces hay mucha gente que te dice, no, lo que pasa es que se va en un viaje personal. Y allí viene el cuestionamiento sobre el uso de los recursos públicos para irse a un viaje que no sabemos si es un viaje en su calidad de mandatario o es un viaje de carácter privado. Esto es fácilmente superable si es que se comunica oportunamente, lo cual es además una obligación de cualquier funcionario público que ejerce una función de naturaleza pública, más aún para el presidente de la República. Uno puede no, si es que hay una calificación de reserva, por ejemplo, en la lucha en contra de la delincuencia organizada transnacional, correcto, tú no tienes por qué decirlo, pero no puedes dejar de decir lo que es esencial decir. Me reuní con estas autoridades y el tema que tratamos es un tema de seguridad nacional, correcto, pero hay que explicar eso. Si tú no explicas a dónde quieres ir, con quién te reúnes, para qué, entonces lo que tenemos es un inmenso silencio que no nos permite saber hacia dónde el país está caminando, y en consecuencia tú no le puedes pedir a los ecuatorianos que se alineen en un apoyo a una política si es que tú no sabes
¿A qué le estás dando tu respaldo? Después de 45 años del retorno democrático, Thalía, yo esperaría que finalmente los ecuatorianos estemos convirtiéndonos en ciudadanos y en demócratas. Y a un ciudadano, tú tienes que decirle: me voy a reunir con el presidente Trump de los Estados Unidos y la agenda que llevo es esta, y esta agenda está basada en el interés nacional del Ecuador. Gracias, Alexandra. Sí, porque el ser ciudadano significa también exigir, ¿no?, al poder que le has entregado exactamente eso, el poder a través de las urnas, que te explique realmente qué está pasando. Rodrigo, esto, por ejemplo, que ha causado esa especie de malestar y rumores, ¿cómo va a repercutir cuando justamente, como decía Alexandra, cómo es que invitas al mismo tiempo a dialogar, a construir? Porque yo sí estoy muy preocupada de que veo que el país tiene que realmente juntarse, y ha sido interesante que en los 2 últimos programas han estado invitados personas que están trabajando, inclusive elaborando documentos para discusión, para proyectarle al país, pero cuando llegan estas noticias como que hay una disonancia cognitiva, ¿no? Como se dice, algo está pasando, y entonces eso que estaba siendo propositivo por lo menos se convierte en duda. ¿Cómo se sale de esa especie de bache, Rodrigo Gómez de la Torre? Creo que ahí regresamos y en otro ámbito al mismo concepto, la transparencia. O sea, necesitamos dialogar y saber para qué. Probablemente entre ADN y Revolución Ciudadana, que llevan los dos bloques grandes en la Asamblea, haya muchas coincidencias. Van a haber muchísimas discrepancias. Si no se sientan a conversar, a ver cuáles son las coincidencias y discrepancias, no van a avanzar nunca. Y hace poco conversaba con alguien que me decía: tenemos que llegar a un punto en una mesa de gente que no pensamos igual, hasta decir: ok, yo sí te acepto este pedazo, y sobre ese pedazo vamos construyendo, vamos avanzando en algo. Pero para eso se requiere que el gobierno también nos diga a dónde queremos ir y qué plan y qué planificación hay. En el caso de la pregunta 4 de la consulta, vamos a una constituyente. Yo escuché cualquier cantidad de versiones de qué es lo que iba a venir en esa constituyente. Cada uno especulaba por su lado, y el presidente lo único que fue claro en decirnos fue que va a defender los derechos, incluyendo los derechos de la naturaleza, y 2, que nos va a contar cuál es el plan que tiene luego de que gane el sí, y que la Constitución va a tener 188 artículos. Entonces tú te quedas pensando y dices: ¿será que ya está escrita? Porque hasta el número de artículos tenemos listos. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. O sea, y ahí es donde vemos, por otro lado, declaraciones de voceros de ADN que dicen que con Revolución Ciudadana no se van a sentar a dialogar. Entonces, si no se sientan con RC en la Asamblea, muy complicado va a ser avanzar. Yo creo que el diálogo es necesario, es indispensable, y fundamentalmente el diálogo de manera transparente. Nuestra agenda de trabajo va a ser en base a una reforma, voy a topar el tema laboral, para corregir este y este tema. ¿Cómo se lo va a hacer? Y ya va a haber algunos pormenores de las conversaciones, o en el caso de las agendas internacionales, que obviamente son de carácter reservado, pero la gente ya sabe sobre qué conceptos se está tratando. Y ese diálogo es indispensable en el Ecuador. Desde hace muchos años que no se dialoga. Y el diálogo no es lo que tuvimos la época de las socializaciones, donde todo el mundo llegaba, firmaba la carta de registro y luego usaban ese papel de registro para decir estuvieron de acuerdo. O el diálogo público-privado que se realizó con Moreno, que fueron 19 mesas, me parece, que sí se identificaron por lo menos los problemas que ya sabíamos cuáles eran, pero se ratificaron los problemas, y sobre la gran mayoría seguimos esperando soluciones. Ese tipo de cosas es que tenemos que dialogar, pero también tenemos que ser transparentes en el diálogo y consecuentes en las acciones posteriores al diálogo para llegar a soluciones. Por caso contrario, tampoco dialogar por dialogar, en ese caso
dialoguemos con un vino al lado y no lleguemos a ninguna parte, pero por lo menos aprovechamos el buen rato del vino. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Estefanía Macías, justamente tema de la transparencia, y cuando hay ausencia pone dudas, ¿no? Esto de los viajes, a mí me gustaría su comentario, porque siendo como es, y he mencionado algunas veces, estrategia en comunicación, ¿qué está fallando? ¿Por qué no se transparentó la información y se generó las dudas de qué mismo está pasando? El portal Primicias hizo una investigación que no es difícil, ¿no? Porque constan ahí en las páginas web de la presidencia que el presidente Noboa en los 2 años de gobierno ha viajado 28 veces, y entonces un promedio de 1.2 veces cada mes. Y esto, por ejemplo, está porque se ha contado, ¿no? Ahora, el anunciar la agenda de viajes de diciembre y enero, sin contar nada más, mientras está procurando un diálogo, ¿qué efectos tiene? ¿Cómo ha visto usted que ha recibido la gente este anuncio? Yo creo que el abordaje va a ser uno de los retos. ¿Y por qué digo el abordaje? Porque, por ejemplo, el 10 de diciembre, María Corina Machado lo ha invitado a estar en el Premio Nobel, a acompañarla a recibir el Premio Nobel de la Paz. Y en el boletín no estaba. Yo creo que también es un reto de comunicación. Entiendo que no quieren decir mucho, pero quieren guardar las formas. Pero ¿qué ecuatoriano no va a estar de acuerdo con que el presidente vaya a acompañar a María Corina cuando finalmente salga de Venezuela y reciba el Premio Nobel de la Paz? Desde un punto de vista pragmático de narrativa. El 2, desde un punto de vista de viajes, si es que estos viajes vienen acompañados con una narrativa en los cuales muestran los resultados, como se ha visto en lo que pasó con China, con lo que ha visto con Estados Unidos. Si estos viajes, primero, creo que el reto es comunicar no solo dónde está yendo, sino con quién se está reuniendo. Porque lo que veíamos en la anterior visita es que los empresarios que estaban recibiendo y los líderes mundiales que lo estaban recibiendo, no lo habían recibido a muchos líderes antes. El relacionamiento con Trump definitivamente es una carta a favor. Entonces, solo para wrap up, creo que los viajes sí, mientras muestren no solo a dónde van, sino los resultados que sí los están teniendo. Cada vez que se baja del avión, en teoría tienes una comunicación de las embajadas. Eso pudiese ser otro de los retos, con las embajadas hacer un comunicado en conjunto donde mostrasen con quiénes se reunieron y cuáles fueron los beneficios o los acuerdos llegados. Gracias, Estefanía. Exactamente, sí. La transparencia a la larga, ¿no? La democracia también es eso, rendirle cuentas al pueblo. Permítanme aquí hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi? Que claro, los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro, la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana? Rodrigo Gómez de la Torre. A la provincia de Cotopaxi por el exceso de lluvias. Estefanía Macías. A Maduro, su tiempo se le agota. Alexandra Vela. A Hong Kong por el efecto del incendio que causó tantas muertes. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Rodrigo? A Tim Ballard, que pudo sacar su documental. Estefanía Macías. A todos los comercios Black Friday. Alexandra Vela. A Silvia Ortiz, que ganó la medalla de oro en la maratón en los Juegos Bolivarianos. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.